noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Faltan 7 días para el 15 de agosto, día del traspaso de mando, asunción del nuevo gobierno, del presidente electo Santiago Peña, o como dicen, de hoy en 8, me acaban de acotar, tendremos un nuevo gobierno. Así que nosotros esta noche vamos a hablar de los desafíos, de las bombas que pueden estallar en el próximo periodo que se inicia el 15 de agosto. Y para eso nos va a acompañar esta noche el economista Víctor Raúl Benítez, quien desde hace tiempo viene publicando artículos, hablando en los distintos medios de comunicación respecto a los desafíos, a las bombas que van a estallar y a lo que le espera al próximo gobierno. Por lo tanto, lo que nos espera a nosotros como ciudadanos habitantes de este país. Víctor Raúl, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, muchas gracias. En realidad es un lujo nuestro equipo de invitados de hoy. Tendremos 3 bloques. En el primero está nuestro amigo Amílcar Ferreira, conocido analista, él es máster en negocios, miembro del Club de Ideas. Hoy lo trajimos como un lujo acá en este auditorio. También está Hugo Duarte, que es politólogo. Vamos a hablar en este primer bloque de economía específicamente, pero también de las relaciones que existen entre la economía y la política, porque no existe una economía químicamente pura. Al final de cuentas, la economía trata de relaciones de poder. En segundo lugar, las teorías económicas y las políticas públicas generalmente tienen subyacentes juicios de valor políticos. Por eso, entre los temas que vamos a tocar, como la evasión, esta es solo una ayuda a memoria, el mal gasto, el déficit fiscal, la deuda pública, el empleo, el subempleo o el desempleo, la caja fiscal, la seguridad social, que son los temas sobre los cuales vamos a ir conversando. Me gustaría que nuestro amigo Hugo Duarte vaya explicándonos cuáles son las relaciones de poder que están subyacentes en el diagnóstico y en las recetas que seguramente nos va a dar Amílcar Ferreira. Sí. Bueno, y empecemos, Víctor Raúl, empecemos con estas bombas que podrían estallar en el próximo periodo y así se van, digamos, sumando a Amílcar y Hugo para darnos, digamos, el análisis que ellos tienen. Y es muy importante lo que decís respecto a las relaciones políticas subyacentes, porque hay cuestiones que uno dice, ¿cómo es que no se puede lograr un cambio en la política de pensiones? Y uno dice, no se puede tocar la política de pensiones porque no hay ningún gobierno que se atreva a tocar la política de pensiones, pese a que eso debería afectar solamente a los que ingresan a la función pública en, digamos, un periodo posterior a la promulgación de una ley. Es imposible tocar ese tipo de cuestiones. Pero bueno, empecemos, Víctor. Comencemos. ¿Por qué no comenzamos con la seguridad social y el tema del déficit en la caja fiscal, Amílcar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es una de las cuestiones prioritarias para el nuevo gobierno? Sí, sin duda. Buenas noches y gracias por la invitación. Un gran gusto compartir también con ustedes. Sí, sin duda que el problema que se está acumulando, el déficit de la caja fiscal, es como suelen decir, una bomba de tiempo. Ahora cada año crece y si no se resuelve, si no se toman medidas correctivas en el muy corto plazo, eso va a significar un déficit que ya va a ser insostenible, va a consumir todos los recursos que hay acumulados en la caja fiscal. Ya directamente ese déficit se va a tener que pagar de impuestos, como ya viene ocurriendo en el caso de los policías y los militares. Es sin duda una de las bombas de tiempo. Relacionado sobre el punto, quisiera preguntarle a Hugo Duarte, ¿por qué en el Paraguay tenemos una baja cobertura en la seguridad social y una cuestión que es el empleo informal que afecta a 2/3 de la población paraguaya? ¿Eso es algo actual nomás o es algo histórico en la sociedad paraguaya, Hugo? Bueno, particularmente hay que recurrir un poco a la historia y a la tradición de cómo se relaciona la ciudadanía, especialmente el obrero o el trabajador, con el Estado. No hay una tradición muy marcada de que esa relación, lo que se llama la seguridad social que el Estado promueve para el término de la vida productiva. Esa política
o esa visión estatal es relativamente nueva en el Paraguay. Y entonces tampoco nuestro sistema productivo tiene el dinamismo y la vitalidad para ir incorporando a las generaciones que salen al mercado laboral para hacia los mercados formales. Y esa gente necesita producir, Víctor. Esa gente necesita, más que producir, necesita sobrevivir. Se independizan de los padres, dejan los estudios, tienen que recaudar para invertir en su propia formación. El Estado les facilita hasta una educación de grado que también es costosa en algunos casos, sobre todo para las carreras que hoy tienen demanda. Y entonces tenemos ahí un cuello de botella muy importante que hace que si el Estado no cambia su mirada política sobre la importancia de la seguridad social y de la importancia de prever el aumento de la demanda de seguridad social del Estado para los jubilados. Esto, así como dice Amílcar, en un plazo de tiempo de 20, 30 años, esto va a ser absolutamente ingobernable. Vamos a tener una gran cantidad de gente que no se va a poder pagar la salud, no va a poder hacer frente a las enfermedades, se va a convertir en una carga, para la familia. Las familias van a sentir el impacto económico de eso y eso va a hacer correr una bola que descontento social que en algún momento va a presionar para cambiar el sistema. Ahora, pareciera como que todos los gobiernos que reciben este diagnóstico dicen, bueno, va a estallar de aquí a 20, de aquí a 15, de aquí a 10 años. No toquemos nada y que estalle en el próximo gobierno. Es como una cuestión intocable la seguridad social, tanto en la caja fiscal como en las cajas privadas, digamos, o lo que es el IPS o lo que fueran las demás cajas de jubilaciones. ¿Por qué nadie se atreve a hablar siquiera del tema? Porque no tenemos la cultura del pensamiento o la planificación a mediano o largo plazo. La mayoría de los políticos en este país piensan las próximas elecciones. No tiene esa visión de estadista, un término que es bastante cliché ya últimamente, ¿verdad? Pero no tiene esa visión de largo plazo de la construcción de un modelo que haga sustentable el equilibrio social en el futuro. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de él, sobre todo de los que son electos, van 5 años. No pueden ser reelectos. La Constitución ha puesto una valla. Y los funcionarios que vienen con este gobierno tienen 5 años para resolver sus problemas y resolver los desafíos que se les presentan. Nada más. No piensan más allá. Yo le agregaría que afecta a sectores que normalmente están bien organizados y que por ende tienen la capacidad, digamos, de presión, de movilización. Policías, militares. Y además hay una intrincada red de relacionamiento entre estos grupos que se verían eventualmente afectados, el Estado y el Partido Colorado, el partido gobernante acá históricamente. Entonces, digamos que nadie quiere tocar su propia clientela, ¿verdad? Y yo creo que un poco por ese entramado de intereses y esa fuerza de movilización es que la política hasta ahora ha sido pateemos nomás la pelota hacia adelante, guardemos bajo la alfombra este problema y veremos después. Y ya esto está cerca de estallar, ese es el detalle que se agrega ahora. Ya esos fondos se van a acabar, dice el Ministerio de Hacienda que para el 2027, ya que está a la vuelta de la esquina, esto ya va a ser insostenible. Hugo quería agregar algo. Con relación a lo que dice él, allí es donde vemos nosotros el punto de intersección entre la política y los grupos de presión. ¿Cuál es el papel de los grupos de presión acá? Y hay un ejemplo que yo voy a traer a colación de cómo se disputan la representación en el poder. El problema no es el problema, en realidad el hecho generador es que los grupos de presión financian campañas políticas, realizan un intenso cabildeo, como dijo él, porque tienen los medios para hacer eso. Entonces, cuando
cuando ocurre este tiempo, este lapso donde el gobierno va a elegir qué persona va a tener la confianza del gobierno para intermediar en las relaciones productivas de ese grupo de presión con la política que pretende desarrollar, ahí se desata la batalla. Un ejemplo nomás. La Unión de Gremios del Paraguay creo que hizo unas declaraciones instándole al gobierno a confirmarle a Bertoni como ministro de Agricultura. La Asociación de Productores de Soja y Oleaginosas del Este, de esa región sojera por excelencia, envió una nota candidatándole a la señora Claudia Russer. Esa es la evidencia de cómo se plantea la batalla por a ver quién controla ese muy importante rol del Estado en la economía paraguaya. Hay un tema que me hace reflexionar, Fito, lo que comentan ambos compañeros, ¿verdad? Que tenemos un presidente que es economista y el eslogan es vamos a estar mejor. Pero lo que estoy aprendiendo con Amílcar y con Hugo es que la racionalidad de la economía y de los actores económicos choca con la irracionalidad de las pasiones y de los apetitos políticos. Sí, y de los intereses sectarios. Y de los intereses sectarios. Por eso cuando estábamos hablando, preparando este programa, vos me decías, vamos a hablar de economía, claro, pero no existe la pureza química, tenemos que traerle únicamente a Hugo, y Amílcar también es un gran analista político. A Amílcar le quiero preguntar, la deuda pública está en el 35% del PIB. Está en el techo. Está en el techo. Así es. Con esta presión tributaria del 9,9% sobre el PIB, del 10%. El déficit fiscal 3,5%, el nuevo, ¿cómo es que se dice? Futuro designado ministro dice que ya es el 5%, que vamos a sincerar, dice. Y que dejemos para después la convergencia al 1,5%. El malgasto, dicen algunos, que es 1.600 millones, el BID y el Banco Mundial. Y la evasión, lo escuché decir varias veces a el viceministro de la SED, Óscar Orué, que ya está en 1.900, casi 2.000 millones de dólares. La pregunta que le hago a Amílcar es, ¿qué habría que hacer? Entrando ya en las recetas, la evasión del malgasto, el déficit es consecuencia, y la deuda, con la misma presión tributaria, sabiendo, vos solés decir que es una herejía en Paraguay hablar de dos cuestiones que si pudieras comentar un poco. Bueno, hay una situación de déficit fiscal que va a recibir el nuevo gobierno, a lo cual se suma también las deudas no atrasadas con las vialeras, con las farmacéuticas, y lo que propone el ministro designado de Economía, ¿verdad?, es elevar ese déficit una vez en este año, pagar todas esas deudas y empezar de cero, como borrón y cuenta nueva. Pero eso, digamos que haría que esa hoja de ruta de reducción de déficit que Paraguay había presentado ante la comunidad internacional no se cumpla, cosa que hasta ahora veníamos cumpliendo, ¿verdad? Del déficit de más o menos 6,2% que tuvimos en pandemia, se fue reduciendo. Y bueno, aparentemente ahí yo veo que habría dos formas de ir corrigiendo. Uno sería respetar esa hoja de ruta y en todo caso articular otros mecanismos, como por ejemplo la cesión de créditos al sistema financiero. Vos sabés que hay una figura que permite que estas deudas atrasadas le sean cedidas, vendidas de las empresas que son titulares a entidades financieras, y estos a su vez que puedan cobrar, por ejemplo, el año que viene y no este año, ¿verdad? Y ir, digamos, haciendo un rollover de esa deuda. Y la otra sería lo que proponen, ¿no?, el de pagar todo este año y ya entonces elevar el déficit, ¿no? Porque incluso el sector farmacéutico llegó a hacer eso con los bancos. Sí, el IPS fue el que hizo por primera vez, ¿verdad?, que la cesión de créditos, y luego que lo hizo también el Ministerio de Salud. Y últimamente también lo hizo el Ministerio de Obras Públicas en algunos casos, ¿no? Eso le permitió darle un alivio. En ese caso se cede la deuda al sistema financiero, pero el Estado no paga todavía, sino que lo patea más hacia adelante, digamos. Eso permite ir administrando también los pagos de la deuda. Bueno, y va a ser un escenario complejo. Yo creo que sería bueno en esta parte de la conversación definir qué sería éxito y fracaso para la próxima gestión, ¿no? Éxito sería, bueno, que haya un despegue económico, que Paraguay empiece a tener tasas de crecimiento más elevadas del promedio que venía manteniendo, más o menos 4, que vayamos a un 5, 6%,
que Paraguay alcance grado de inversión, que tengamos éxito en concretar concesiones, alianzas público-privadas. Ahí entre paréntesis nomás menciono, bajo el gobierno de Cartes se había propuesto, por ejemplo, que el aeropuerto de Luque, ¿no? El aeropuerto Silvio Pettirossi, sea una APP, inclusive se había licitado y luego hubo, reclamos de los participantes, eso se judicializó y al final no se pudo concretar. Luego viene el gobierno de Mario Abdo y dice no, cambia totalmente la filosofía, dice no, nada de APP de concesión, esto lo va a hacer la DINAC con fondos propios. Y bueno, terminó también en corrupción, ¿verdad? La obra no se terminó, ahí creo que se tuvo que contratar otra constructora, etcétera, ¿no? Entonces, claramente al llegar ya al tope del endeudamiento, que es lo que pasa al final de este quinquenio, ya no se va a poder apelar a esa figura del endeudamiento público, la emisión de bonos para impulsar con eso la obra pública. Tendrá que ser necesariamente otra figura y ahí es donde surge la posibilidad de las concesiones, un modelo como el de Tapeponá, o la APP, ¿verdad?, que tenemos en ese otro tramo que viene de Pastoreo hasta Cacupé. Ese tipo de modelos, ¿no? Pero para ello, a su vez, para que ese tipo de iniciativas tenga éxito, es muy importante que Paraguay alcance el grado de inversión o por lo menos que se embarque en un proceso importante de fortalecimiento institucional, que es lo que señalan las calificadoras, que dicen que Paraguay es una ecuación incompleta. Dicen Paraguay es equilibrio macro con debilidad institucional. Y dado esa debilidad institucional, no ofrece garantías para que los grandes capitales aterricen en Paraguay. Sí vienen capitales, pero son más pequeños, son en cierta manera capitales golondrina, yo diría, o más arriesgados. Pero los grandes capitales realmente no han venido. El gobierno de Cartes había presentado en su momento una propuesta de atraer una cifra de más o menos 20.000 millones de dólares en diferentes proyectos APP, que al final fue un fracaso porque no lograron concretar, ¿verdad? Y parte de la explicación era esa, Paraguay no tenía el grado de inversión. Entonces yo creo que... Por no tener seguridad jurídica. Por no tener seguridad jurídica principalmente, de instituciones débiles, Poder Judicial débil. Entonces creo que van a empezar a aflorar contradicciones entre el voluntarismo que yo creo que va a tener el gobierno, el presidente Santiago Peña a la cabeza, con las necesidades políticas del señor Cartes, ¿verdad?, que obviamente va a jugar a su favor, va a tratar de que todo el movimiento, digamos, ese sistema judicial no le afecte, todas las investigaciones que vayan impulsando, etcétera. Y bueno, esas contradicciones pueden generar cierta tensión política y en su momento puede hacer de que Paraguay entre en una especie de parálisis donde simplemente no pasa nada, porque no se puede resolver esa contradicción. Todos los países en los cuales Estados Unidos ha señalado a personas como significativamente corruptas, a continuación los poderes judiciales de esos países han llevado adelante investigaciones, han procesado a esas personas, independientemente de que después resulte culpable o inocente, pero han impulsado. Y eso es lo que todavía no vemos acá. En cierta manera es como la gran duda que todavía queda y que la comunidad internacional también mira, ¿verdad? La comunidad internacional le quiere ayudar a Paraguay porque considera que es un país que tiene mucho potencial y lo ha hecho, ¿verdad?, a partir de esta ayuda de Estados Unidos, en el sentido de, en cierta manera, ayudarle a la justicia paraguaya, diciéndole el mensaje, hagan su trabajo, señores. Y también los fondos de cooperación de muchos otros países amigos, donde si vos mirás, casi todo últimamente ha ido al rubro de fortalecimiento institucional y no a otros. Y eso es porque en la mirada de la comunidad internacional, ese es hoy el principal problema de Paraguay, es el siguiente gran paso que tenemos que dar. Porque yo creo que un poco alrededor de ese tema, de esa contradicción, alrededor de si el presidente Peña va a poder, digamos, impulsar un fortalecimiento institucional versus la presión que va a ejercer seguramente Cartes, ¿verdad?, sobre el sistema judicial, sobre la Fiscalía del Poder Judicial, se va a definir cuál va a ser el escenario en el próximo quinquenio. Yo definiría el fracaso no como un declive económico, sino como la intrascendencia, que simplemente no pase nada en Paraguay, nada relevante. Permanente. Exacto, o sea, que no haya, digamos, que no podamos avanzar en el proceso de fortalecimiento institucional, que Paraguay no alcance grado de inversión, vamos a seguir creciendo más o menos al 4%, los años que la soja sale bien, etcétera, pero no va a haber ningún salto cualitativo importante. Esa para mí sería el fracaso y es un escenario que no deseo, pero que veo como posible. Pero lo del fortalecimiento institucional, nomás para retomar esa parte, es como, a ver, que la cooperación internacional te diga, para poder darte un apoyo, yo necesito que arregles esta copa, porque si no yo te doy apoyo y sale todo por todos los lados. Exacto. Por la corrupción que tienen. Claro. No, claro, porque no, si no, ¿de qué sirve la cooperación internacional si vos no reparaste el
no sé, el lugar, la institución o la que tiene que dirimir cualquier conflicto que haya en la sociedad, que es la justicia principalmente. Hugo, ¿cómo se puede? Esa ecuación a la que Amílcar brillantemente ha dibujado acá en nuestra imaginación, es justamente lo que muestra cuál es el problema de nuestro país. El problema es la política, ¿verdad? Porque la debilidad institucional es un síntoma de problemas políticos, ¿verdad? Entonces, resolviendo los problemas políticos que hay, haciendo que las reglas sean respetadas y no solamente hacer reglas para cuando a mí me convienen, probablemente vamos a fortalecer un poco más el buen equilibrio macro que hay hace un tiempo, que exige sacrificios también para un sector importante y para el propio Estado, ¿verdad? Pero el problema político, la debilidad institucional es un problema serio. Ahora, por ejemplo, quiero hacer nomás una perlita. Según trascendidos periodísticos, hay un debate dentro del gobierno que puede causar algún desequilibrio en la institución militar, por ejemplo. La intención de volver a insertar a un militar retirado dentro del cuadro de efectivos del ejército hace que los que estaban ya con esperanza de ascender empiecen a mirar eso con recelo, porque van a quedar muy atrás. Entonces, esa es la debilidad institucional de la que hablamos, ¿verdad? Claro. Y eso que proyectamos, que cuando llega alguien tiene la fuerza y la capacidad de cambiar todas las reglas, y eso es lo que justamente nos pone mal. Claro, o las expresiones de Yamil Esgay diciendo va a ser fiscal general hasta que nosotros querramos. Eso quería señalar. Las primeras señales, quizá anticipadas al inicio del gobierno, pero no son positivas, ¿verdad? Este discurso, ¿verdad?, o pronunciamiento del diputado Yamil Esgay amenazando al fiscal general, el nombramiento de personas que claramente no reúnen las condiciones de idoneidad, de honorabilidad, de altura intelectual que requiere un cargo tan importante como la representación en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿no? Últimamente también el anuncio ahora hecho por el presidente de nombrar a su representante en el Consejo de la Magistratura, siendo que hay ya un representante nombrado que tiene un plazo, ¿verdad? Un periodo, sí. Un periodo que es constitucional, está establecido por la Constitución. No son señales que uno pueda interpretarlas como que, bueno, este gobierno va en el camino del fortalecimiento institucional, más bien todo lo contrario, ahora va en el camino del manoseo, del debilitamiento de instituciones tan importantes para la República. Yo lamento esto y espero que, bueno, que esto se rectifique, ¿verdad? Nosotros, Paraguay necesita, si realmente queremos pegar un salto económico, y yo creo que en ese sentido este quinquenio va a ser más que nunca de economía política, donde la política va a definir la economía, ¿verdad? Ese vínculo que siempre comentamos, ¿verdad? Entonces, en la medida que Paraguay haga nombramientos de lujo, envíe señales de fortalecimiento institucional, apoya a la justicia cuando la justicia actúe, independientemente de quién afecte, etcétera, esas son las señales que la comunidad internacional está esperando. Las calificadoras, los países amigos, Paraguay está iniciando una tradición de fortaleza institucional. En la medida que hagamos lo contrario, simplemente nos vamos a aislar, porque es lo que yo creo que el mundo dice. Paraguay tiene todo el derecho de aislarse, de digamos, insistir con mantenerse como un país corrupto, con instituciones débiles, manejadas por poderes fácticos, pero entonces no pidan ser un gran protagonista en la escena internacional, no pidan grandes inversiones, no pidan estar en los foros, digamos, donde pueda haber, digamos, cosas positivas para nuestro país, ¿verdad? Grandes inversiones, etcétera. Simplemente ese es el riesgo que corremos, que estemos aislados, ¿verdad? Que seamos como el lugar donde están, digamos, nuestros corruptos, refugiados de alguna manera, y nosotros, todos los 7 millones de paraguayos ahí con ellos, y donde simplemente no pase nada. Ese para mí es el principal riesgo, ¿verdad? Por querer privilegiar, digamos, los problemas particulares de algunos políticos y no ver el interés general, que es más grande y que es más a largo plazo, que es de que Paraguay ya
deje atrás ese modelo de justicia manejada y vaya ya a un modelo de justicia seria. Fíjate Perú. Perú ha tenido episodios graves de inestabilidad política, si querés llamarlo de esa manera. Sí, de corrupción e inestabilidad política. Sí. Y de presidente, uno tras otro, que han sido destituidos. Pero mantiene el grado de inversión. Sí. Porque nadie pone en duda que más allá de esa inestabilidad política, las instituciones están firmes y funcionan. La Fiscalía peruana es una fiscalía respetada, independiente y a la cual no le ha temblado el pulso para procesar en su momento a expresidentes de Perú. Nadie en Perú ha logrado ubicarse por encima de la ley. Nadie ha amenazado al Poder Judicial, a la Fiscalía. La Fiscalía ha hecho su trabajo. Entonces, si vos tenés una ecuación incompleta, una economía sana con equilibrio macro, pero instituciones débiles, eso no te sirve. Lo contrario, si tenés una economía quizá que pueda tener dificultades, pero instituciones sólidas, ahí igual puedes tener grado de inversión. El ejemplo es Perú. Ya. Volviendo un poco a contextualizar, excelentes los comentarios. Sí. Esto en la economía paraguaya suelo caracterizar que la economía paraguaya es una economía de primitivismo productivo y capitalismo de secuaces, que muchas veces ya me han escuchado. Converso con Amílcar y con Hugo permanentemente. ¿Qué es el primitivismo productivo? Y es aquella economía donde la generación de riqueza se hace única y exclusivamente, en forma mayoritaria, de la naturaleza se saca la riqueza en vez de hacerlo de la inteligencia humana, que es ya donde el mundo está hoy. Y donde están también los paraguayos. Porque ¿cuál es el aspiracional de un joven paraguayo hoy? Es un smartphone de última generación. Pero el primitivismo productivo, el ñande cocue acame nomás, Hugo, ya no paga, el cocue ya no paga el smartphone. En todo caso, voy a asaltarle nomás a alguien en el micro y le voy a sacar su smartphone. Y eso va a seguir creciendo porque yo acá estaba contabilizando 690,000 votos. Tuvo un tipo con un celular que le dijo a la gente, vamos a eliminar el parlamento más o menos, y vamos a cortarle la cabeza a la gente en el modelo francés. Entonces yo pregunto, ¿y qué es el capitalismo de secuaces? Completando un poco antes de hacer la pregunta. Y es un capitalismo donde no hay mucho mercado. Santiago Peña le dijo a la UIP, acá el mayor cliente es nomás lo del Estado, le dijo a los industriales y le aplaudieron todo. Ahí bueno, en realidad acá no hay un libre mercado donde hay muchos oferentes, muchos demandantes, donde hay transparencia en la información y donde toda la información se ve reflejada en los precios. Moral de la historia. ¿Qué va a pasar en el futuro si seguimos nosotros dependiendo del sol, de la tierra y de la lluvia, que encima a veces puede escasear, con una ciudadanía que 692,000 votos se fueron hacia un régimen que prometía autoritarismo? Hugo, Amílcar, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Dónde está el umbral de frustración? Y ahí ya es el límite y después ya viene el tepotí. Volviendo otra vez a la imbricación muy fuerte que hay entre economía y política últimamente, lo que Payo Cuba le planteó a la gente es que la política va a tener primacía sobre los intereses económicos de los sectores y de los grupos, que él va a definir las reglas de juego. Y a la gente le gustó. Aparte, nosotros tenemos un escenario mundial hoy que es un excelente instructor de cómo la política define la economía. Los países centrales han tomado decisiones políticas que han destruido la economía de varios países de Europa. Alemania y otros países que venían con una economía floreciente, corregime si me equivoco, de la noche a la mañana están haciendo frente a una inflación muy alta, que no están acostumbrados. Entonces, todo eso hace que la gente se pregunte, ¿por qué no interviene el Estado en tal cosa? ¿Por qué no interviene el Estado en el contrabando? ¿Por qué el Estado deja pasar estas irregularidades? Entonces volvemos otra vez a la pregunta que yo había dejado. El problema sigue siendo la política. Las decisiones que se toman con un criterio de estatal son escasas en este país.
ahí sí la economía está atrasada con relación, perdón, la política está atrasada con relación a la economía, porque en la economía se toman decisiones con criterios mucho más amplios y más exigentes. Entonces ahí está nuestro problema. Y en cuanto a la pregunta tuya, es una decisión política importante. ¿Cuál es el modelo de producción que necesitamos para relanzar este país hacia el futuro? Coincido contigo, Víctor, de ese primitivismo productivo del cual hablas, ¿verdad? La economía, digamos, solamente basada en la explotación de recursos naturales, es un sector importante de la economía, pero es insuficiente, porque no genera, por su propia naturaleza, no es intensivo, digamos, en empleo como si lo es la industria o los servicios. La relación de inversión por empleo generado es mucho mayor en estos sectores que mencioné. Entonces Paraguay necesita avanzar claramente, ¿verdad? Seguir fortaleciendo su sector, digamos, de explotación de commodities, o más bien producción de commodities, explotación de recursos naturales, pero avanzar en un proceso de industrialización y, ¿por qué no?, también potenciar la economía de servicios. Ahí entra también la economía del conocimiento, ¿no? Lo que va a ocurrir es que simplemente, hoy yo veo que el presupuesto del Estado está como capturado ya, por casi todo, por el gasto corriente. Eso es más evidente en los municipios. Por los salarios. Claro, por toda la prebenda también, ¿verdad?, en parte, que captura ese presupuesto. Entonces le deja muy poco margen de maniobra el caso de la Municipalidad de Asunción. Entonces vos ves una ciudad que se va deteriorando con el tiempo, todas las infraestructuras van terminando, digamos, su vida útil, y no hay una capacidad de acompañar ese proceso, digamos, renovando esa infraestructura. Entonces lo que ocurre es simplemente que cada vez la calidad de vida se deteriora en esa ciudad. Por eso también surgen los barrios privados, nuevas, digamos, formas de organizarse, porque yo digo que los barrios privados cada vez van a tener más éxito para la clase media para arriba, ¿verdad? Lastimosamente no todos podemos tener acceso a eso, pero ¿por qué? Porque en los barrios privados ya todos esos problemas que vos tenés en la ciudad abierta está resuelto, ¿verdad? Sí. Se rompe un caño y bueno, ya hay una organización privada que va a venir a arreglar. El asfalto se descompone y bueno, hay una gestión privada. Y eso es lo que, si uno proyecta a largo plazo, uno dice, bueno, ¿cómo van a ser las ciudades? Van a ser quizá invivibles, ¿verdad? Muchos sectores de la ciudad. Quien pueda. Y claro, porque no hay a medida que aumenta la población, aumenta el tráfico, aumenta... entonces, pero si no hay un acompañamiento del lado público, yo creo que es muy patente ese ritmo, la velocidad a la cual se mueve la inversión privada con la inversión pública acá en lo que llamamos el centro financiero de Asunción, ¿verdad? El eje corporativo. El eje corporativo, donde vos tenés $1.000 millones de inversión en inmuebles, en edificios, shopping, etcétera, pero en la parte de adelante hay cloacas, cielo abierto, ¿verdad? Circulando ahí sobre aviadores. Entonces, ese creo que es un tema sobre el cual deberíamos reflexionar, ¿verdad? A futuro, uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Bueno. Ir, digamos, hablando del tema de la calidad del gasto público, ir aligerando esa carga de tal manera que esos presupuestos públicos no estén capturados, darle al Estado mayores espacios fiscales, capacidad de inversión, y de esa manera ir de a poco acompañando desarrollando infraestructura que el país necesita para acompañar la inversión privada. Con este tema que Amílcar nos plantea, anunciamos que de aquí a poco, en el segundo bloque, vamos a hablar justamente de urbanización, el déficit infraestructural en Paraguay, agua, saneamiento, vivienda, caos en el tránsito, transporte público. Va a estar con nosotros el arquitecto Gonzalo Garay. No sé si ya estamos en el tiempo. Sí, ya tenemos que ir a la pausa. Gracias a Amílcar, gracias a Hugo por estar aquí con nosotros. Se queda Víctor, porque Víctor es el que nos va tirando las bombas y los invitados nos van explicando qué es lo que ocurre. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Contexto para hablar esta noche de las bombas que pueden estallar en el próximo periodo de gobierno, en los próximos 5 años, y que pueden afectarnos a todos nosotros. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con la infraestructura, con la vivienda, con el hábitat, con el urbanismo, la manera en que vivimos, en muchos casos en la que mal vivimos o sobrevivimos, y para eso, bueno, nos hace una breve descripción Víctor Raúl Benítez. Gracias, Fito. Le invitamos al arquitecto Gonzalo Garay, más conocido como Chalo Garay. Sí, señor. Uno de los urbanistas más prestigiosos que tiene el Paraguay. Y quiero tirar algunas bombas antes sobre Chalo, ahí está él, para que él nos dé un poco un diagnóstico más profundo y algunas recetas de solución. El déficit habitacional en Paraguay
al cual hacía referencia Amílcar, ha convertido a Gran Asunción en un gran asentamiento, con calles destruidas, con el CUAESAP en cada esquina, etc. El déficit habitacional asciende a más o menos 200.000 unidades habitacionales en lo que sería el déficit cuantitativo. No, son familias que no tienen luego casas ni departamento. Casas nuevas que se necesitan. Casas nuevas, 0 kilómetros, para hablar en sencillo. Y 800.000 unidades habitacionales con déficit cualitativo. No tiene cocina, si tiene cocina no tiene baño, si tiene baño le falta todo dormitorio, la mezcla de los tres. 1 millón de unidades habitacionales, un valor estimado de 6.500 millones de dólares. Una vez hice un trabajo para un organismo multilateral con el arquitecto Franco Troche hace muchos años y más o menos salió eso. 6.000 millones de dólares de falta en casa, etcétera. Sí. Y quería, antes de que Chalo nos dé su análisis, contar a la gente, quería contarles que 5.773 millones de dólares dice la ANDE que le falta para generar energía hasta el 2040, 2.993 millones falta para transmisión hasta el 2030 y 2.077 millones para distribución hasta el 2030. Más de 10.000 millones de dólares necesita la ANDE para que no se corte más la luz, y eso tiene un impacto muy importante en la calidad de vida y también en la productividad de las industrias. Imagínate vos, me decían industriales, ¿qué pasa con mis helados? Me decía un industrial heladero, cuando estoy haciendo ahí, tengo que tirar al tacho, se cortó la luz y no tengo generador, mi mercadería. Sí. Y por último, no menos importante, y con esto cierro, Dapsan del MOPC decía en el 2021 que solo el 14% de los hogares paraguayos tiene cloaca. El resto, a la calle. Toda la calle, al arroyo, a donde fuere. Y el 80%, el 79% de los hogares cobertura de agua potable, ya es potable, entre comillas, y el 4,2 nomás plantas de tratamiento. De cada 100 litros de efluentes, 4 litros se trata y 96 litros van a los ríos, a los arroyos, etcétera. Ya lo te estoy contando. El Paraguay tiene que invertir 0,3 como mínimo en agua saneamiento y nosotros invertimos 0,1. Es decir, vivimos mal. Chalo Garay, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bien. Te tiré todito ya. Buenas noches, es un gusto estar acá en el programa. No, son muchas cosas y un país es un sistema, ¿verdad? Y un territorio que funciona en un territorio y un territorio a su vez es un sistema. Y es un sistema con muchísimos componentes. Es un sistema muy complejo, es un sistema cambiante, donde hay componentes sociales, ambientales, económicos, culturales, históricos. Son muchísimas cosas. Entonces cuando a mí me dicen te falta tantas viviendas, no, hacer las 200.000 viviendas y no solucionaste el problema, porque estás dándole un enfoque sectorial a la cosa. Y a estas cosas, al desarrollo hay que darle una visión integral, una visión sistémica justamente, porque así funcionan las cosas. O hablar mismo del déficit de infraestructura, etcétera. ¿De qué me sirve a mí hacer 200.000 casas donde no tienen que estar, donde no tienen infraestructuras adecuadas, donde no tienen servicios, donde... Entonces sí, hice la cosa boba, importante. Yo no estoy menospreciando el tema de la vivienda, pero hagamos programas de vivienda vinculados, por ejemplo, a un gran programa que se puede llamar Ciudades Prósperas, por ejemplo. Entonces ahí empezamos ya a entender de otra manera las cosas. Hacer las 200.000 viviendas y no va a solucionar el problema del Paraguay, Víctor. Está bien, estoy anotando. No, para nada. Entonces, sí, algo va a solucionar. Después la gente no puede mantener esa vivienda, o sea, la falta de vivienda. Claro, pero si es causa-efecto, el razonamiento tiene que ir también. ¿Por qué no hay vivienda? No hay vivienda porque hay pobreza. ¿Por qué hay pobreza? Porque no nos desarrollamos. ¿Por qué no nos desarrollamos? Por una cantidad de razones, ¿verdad? Entre ellas, yo le culpo a
a la corrupción y a la impunidad. Corrupción hay en todos lados, lo que no hay en todos lados es impunidad. Entonces, la corrupción es hija de la impunidad y la impunidad es la madre del subdesarrollo. O sea, son mucho más complejas las cosas. Seguramente yo no estoy solucionando nada así, pero creo que algún día tenemos que empezar a hacerlo y se puede. Soy un vicioso optimista yo, por eso sigo haciendo las cosas que hago. Se puede hacer y hay demasiados ejemplos en el mundo y yo por lo menos uno de los que siempre me fijo es Corea. En la década del 60 el PIB per cápita del Paraguay era de $270 y el de Corea era de 275, creo. O sea, ahí estábamos igual. Vamos a mirar qué hicieron ellos. Algo hicieron. No es que ellos encontraron petróleo abajo del suelo. Encima, comparar el territorio de Corea con el territorio de Paraguay, no hay comparación. Nosotros tenemos un territorio, una naturaleza, tenemos, pero unos regalos de Dios, de los dioses. No tenemos mayores problemas de índole cultural, racial, etc. Pero increíble, parece que no nos queremos desarrollar. Ahora, en ese juego y en esa visión sistémica de las cosas, no es solamente el sector público. El gobierno nacional, las municipalidades, los gobiernos departamentales, que no sé bien para qué sirven, pero los gobiernos departamentales, digo, pero esos tienen un papel, un rol, centrales, por supuesto, pero tiene una contraparte. O sea, la polis tiene una contraparte, que es la civis, que es la sociedad. Y eso es lo que actúa sobre lo que se llama el territorio, o sea, sobre la urbis. Entonces, ¿cuáles son los países que funcionan? ¿Cuáles son los territorios que funcionan? ¿Cuáles son las ciudades que funcionan? Son aquellas que podés tener la suerte de tener un Lerner que te surge, por ejemplo, como en Curitiba, pero, u otros. Pero no, Lerner surge en un ambiente que es Curitiba, donde hay un capital social enorme. El Lerner no surge allá en los estados más pobres del Brasil. Entonces es lo uno con lo otro. Y ahí es fundamental crear capital social. Y sí que se puede ayudar a crear capital social desde el sector público. Pero es una contradicción y es un error. Se piensa que no, si yo convierto a la gente en pensante y si yo convierto a la gente en no indigente, no les voy a poder más manipular y no me van a votar más. Pero no es así. No es así, eso es una falacia instalada. Justamente en el siguiente bloque vamos a hablar del tema de educación y salud, ¿verdad? Sí. Le quiero preguntar algo. Pregúntale vos. No, adelante, Víctor. Chalo, en tu experiencia, porque sé que tuviste muchos éxitos y muchas frustraciones también. El área metropolitana de Asunción, ¿cuántos habitantes tiene? 2,5 millones. Depende de cómo lo midas, ¿verdad? Porque vos podés ver, hay más de un anillo. Sí. Y de acuerdo a los estudios, justamente traje uno de ellos que hicimos hace unos años con el BID. ¿Qué dice ese estudio, por ejemplo? ¿Es exitoso en qué parte y en qué parte te frustraste? Por el tema del capital social. No, y a la hora de aplicar estas cosas, estos son estudios serios, estas son cosas que te dicen. ¿Cómo se llama ese documento? El ICES, el plan ICES, Iniciativa de Ciudad Emergente y Sostenible, un regalo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero hay mucho trabajo y de mucha gente acá. ¿Qué se hizo y qué quedó en agua? ¿Qué quedó en los papeles nomás? Y acá está. Algo de esto se vinculó, por ejemplo, al tema del proyecto Franja Costera. Pero acá, por ejemplo, te dice que vos tenés en el Gran Asunción, me preguntaste cuántos son, depende cómo midas, ¿verdad? Porque vos podés hablar de que son convenciones, no hay ninguna ley. Allí? Vos podés hablar de que hay
El área metropolitana de Asunción es Asunción más 10 municipios. La región metropolitana de Asunción más 30, o sea, es más amplio. Y ahí hay cerca de 3 millones de habitantes y ahí hay unos déficits gigantescos. Pero acá te sale clarito, después de hacer unos análisis muy serios, acá te sale clarísimo cuáles son los 3 puntos prioritarios que hay que comenzar a actuar. Y los 3 puntos son efectivamente movilidad y transporte, uso de suelo y ordenamiento del territorio, que que parece que no es importante, eso es importantísimo, pero eso eso deja nomás, no interesa. Y el tema de saneamiento ambiental, vos diste unos números, bueno, yo les cuento que en el Gran Asunción le debemos al saneamiento 3.000 millones de dólares, que probablemente hoy es más ya. ¿En qué le debemos? En que todos los arroyos están contaminados, en que no existen sistemas cloacales como debían existir, no existen plantas de tratamiento. Asunción por primera vez en cerca de 500 años va a tener las 2 primeras plantas de tratamiento. Imagínense. Increíble. Y bueno, entonces, movilidad, transporte, tuvimos un proyecto magnífico, probablemente el más importante para la región metropolitana de Asunción, que es el proyecto Metrobús. Se lo demonizó, se lo hizo pelota, se tenía un crédito aprobado por ley de la nación. No sé cómo modificaron esa ley, entre paréntesis, yo no sé si voten. Hay una ley que aprueba y es para eso. No, desmontaron el proyecto que se había empezado. El proyecto no tiene la culpa de cómo se licitó eso o de la fiscalización o de lo que sea, pero se abortó nomás el tema. Entonces, frustraciones, vos decís, y frustraciones es que uno hace todo, los deberes, y le trae a los que tienen que estar, y a los actores famosos, la identificación de actores clave, y esto y lo otro, compromiso, acuerdo, convenio, y después no se cumple, o después se cambió un ministro, o se cambió un intendente, o se cambió, llegó, y ahí se fue todo. Terminó el proyecto. ¿Por qué sucede eso? Porque no tenemos ese capital social. Porque cuando hay capital social es la sociedad, y la sociedad no tiene teléfono, ni mail, ni nada, ni eso de TikTok, no sé qué, no tiene, pero sí tienen las organizaciones de la sociedad. Y esas organizaciones es las que crean el capital social. Y cuando hablo de organizaciones sociales, organizaciones empresariales, organizaciones, todos los gremiales, todo lo que compone a la sociedad. Y es esa sociedad la que le dice, esa civil la que le dice a la policía, no señor, acá tenemos una urbe que hay que atender, este territorio, el territorio no es solamente lo físico, el territorio es también todo, el territorio. La economía forma parte del territorio, la cultura forma parte del territorio. El territorio también es lo físico. Sí. Aquí la calle o cuando salimos al campo es también. Pero es esa civis la que tiene que salir a decirle a la policía, no señor, vos no me vas a bajar el Metrobús. Y el Metrobús lo bajaron 50 comerciantes No tengo ningún problema en decirlo. Ahora inconvenientes, todos los proyectos tienen inconvenientes, pero vamos solucionándolo. Claro. Decías lo del uso de suelo en ese proyecto, y hace 15 días estuvo acá el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y él decía, estamos presentando al Congreso la ley que va a ser, digamos, marco para todos los municipios del país de cómo se tiene que desarrollar urbanísticamente una ciudad. Y yo decía, bueno, quiere decir que cada municipio es una anarquía y puede desarrollar como quiera y no hay un modelo, no hay un marco para que Paraguay se desarrolle urbanísticamente. Está bien, me parece bien lo que dice el ministro, y yo ya dije en varias oportunidades, aquí hay que fortalecer realmente el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Sí, el MUV, tiene, según su ley de creación, tiene unas atribuciones gigantescas, pero no tiene las capacidades. Entonces, yo soy un abogado y un hincha para que se le dote de todas esas atribuciones, porque si no, no sirve. Claro. Me quedo nomás con todo
todas las atribuciones y no se puede ejecutar. Lo que él dice está muy bien, es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente. Y me remito a un famoso, ya cité el Metrobús, me remito a un famoso proyecto, el famoso proyecto Franja Costera. Pero eso tuvo todo, va a cumplir 30 años, 30 añitos va a cumplir este año. ¿Le vas a festejar? Vamos a festejar, claro. Vamos a festejar en la costanera. Contá vos rápido. En la costanera. Y bueno, y ahí tenés, todo se hizo, todo la sociedad que había que crear entre el gobierno nacional y la municipalidad, la ley. El crédito, 2 veces se tuvo la disponibilidad financiera. Mentira, todos esos disparates, porque acá vivimos en el reino del disparate. ¿Cómo puedes decir los disparates que quieras y nadie te dice nada? Que se tomó la plata, que se robó, no se tomó ni una de las 2 veces el crédito. Una vez porque se cambió el intendente y el nuevo intendente dijo, no le dijo al gobierno. Entonces el gobierno dijo, bueno, entonces no. ¿Qué año fue? Cuando era presidente Guamosi y cuando asumió Martín Burr. Y la segunda vez cuando Enrique Riera era intendente, estuvo listo y era presidente Guamosi, el ingeniero Guamosi era la vez anterior, que apoyó a muerte. Esto después se le culpó a él. Mentira. Él apoyó todo esto. Cuando le llevamos el proyecto con Carlos Pilisola, él enseguida entendió, pero todo su apoyo, todo. Yo siempre le hago un reconocimiento público. Y la segunda vez cuando Enrique Riera era intendente, otra vez todo bien. Era presidente Nicanor Duarte y después de que esté todo listo como para... Estas cuestiones funcionan, vos tenés que hacer los estudios de factibilidad, claro. etc. Es como cuando te vas al banco y vos querés que te dé el crédito para tu que casa. No necesitas el crédito, claro. Para tu casa. Entonces vos le mostrás todo, ahí va, pum, 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 y entonces te dice, está aprobado, te llama, señor. Si vos querés retirar el crédito, si no querés, no retirar el crédito. Por supuesto. Paraguay no retiró ninguna de las veces. Entonces, simplemente, y vuelvo a decir, me parece muy bien lo que propone el ministro, pero supongo que él sabe, le recuerdo simplemente que eso es necesario, pero está lejos de ser suficiente. Estamos llenos de leyes. El Banco San Miguel, un parque natural, tiene una ley del año 2005. Estamos en el 2023, vayan a ver lo que es el Banco San Miguel. Ahora, felizmente, con una cooperación también del Banco Mundial, que forma parte de Franja Costera, probablemente está también todo acordado, arreglado, para que eso se convierta en una reserva. La ley está desde el 2005. El parque de papel. Y tenemos así de papel hecho una cantidad de cosas tenemos, ¿entiendes? Entonces, ese es el tema. El tema es convertir los planes y proyectos en realidad. Y ahí hace falta gestión. Y ahí podemos entrar en otro tema. ¿Cuándo vamos a hacer la modernización del Estado, Dios mío? Y la modernización del Estado no pasa solamente, voy a echarle a 100.000 funcionarios, zánganos. Hay modelos en todos lados, hay ejemplos exitosos, hay ejemplos de fracaso, hay que aprender de ambas cosas, pero hay que aplicar. Y entonces hay que tener proyectos. No hay manera de modificar la realidad. Yo no conozco una manera de modificar la realidad. Llámese educación, llámese economía, llámese salud, llámese ciudad. ¿Qué pueda yo hacer esa modificación sin tener un proyecto? Y ese proyecto tiene que estar gestionado y tiene que estar llevado. Y ese proyecto tiene que estar compartido con los actores. No estará de acuerdo en los 100 puntos, pero vamos a ponernos de acuerdo en 4. Y ahí entramos en otro tema. Yo hice 15 puntos, yo hice de lo que necesita el Paraguay. Y una de las cosas es el famoso proyecto país. El proyecto país, si no está asumido por todo el sistema, o por casi todo, nunca va a tener, no importa, pero por una mayoría, que este es el proyecto de país, lo asumimos, lo asume la sociedad, lo asume. Y ahí uno va para adelante. Y es lo que hizo, entre otros, Corea, a nivel nacional. Y es lo que hizo, entre otros, Curitiba, a nivel ciudad. Y no sé yo cuándo vamos a decidirnos a hacer eso. Sí, el famoso proyecto país. Recapitulando, movilidad y transporte, una de las bombas que está en el estudio, ¿cómo se llama? Varios hay, ICES. Segundo, uso de suelo. Sí, te sale.
Y tercero, saneamiento ambiental. Son 3 bombas. Acá está, pero está todo fundamentado. Está todo la radiografía. ¿Cuánto más o menos es el presupuesto para Asunción y Gran Asunción? Chutómetro aproximado. ¿Cuánta plata falta? Bueno, yo te di en el tema ambiente 3.000 millones de dólares. 3.000 millones. Sí. En el tema ordenamiento del suelo, eso es lo más barato que hay. Claro, porque eso son normas. Sí, se empezó a hacer desde el proyecto Asunción Verde, etcétera, con PNUD, etcétera, se empezó a hacer un cierto ordenamiento en algunas ciudades. Esa es la parte más barata. Hacer el proyecto es lo más barato, la elaboración del proyecto. La ejecución es lo difícil. Y en el plan en la movilidad, y se iba a empezar con una línea troncal del Metrobús que costaba 80 millones de dólares, con los buses, con todo. Que iba a ser una cuestión que iba a la primera. El Gran Asunción necesita 5 troncales longitudinales y necesita por lo menos 4 transversales. Entonces, no es plata para un país, no se hace en un año. Son 500 millones de dólares ponerle bono al transporte y solucionar un tema. Pero si, no sé, yo no sé cómo no nos damos cuenta. Ayer yo no sé lo que pasaba. Y era lunes. Y no, es que no podemos salir a la calle. Claro, no se puede. De la cantidad de vehículos que hay. Chalo, Yo me iba en sentido contrario hacia el centro, porque tenía una reunión hacia allá. Dios mío, a la tardecita. No, imposible. Y bueno, Chalo, pero ¿cuándo vamos a decidirnos? Finalmente. Ojalá que el pregunta gobierno, Tenemos que ir cerrando Sí, porque no, ya yo no quiero nos queda más cerrar y tiempo. le quiero hacer la pregunta. Mira, Ojalá que este gobierno, un minuto. que este gobierno se Santiago decida. Peña, ¿Eh? te está escuchando, supongamos la hipótesis. Sí. Te está escuchando, ¿qué le decís? Un minuto. Pero ojalá que se decida, le digo. ¿Qué es lo que le decís? Decirle, ¿qué es lo Y que le tiene que digo, decidir? ojalá que se decida el presidente a llevar adelante esto. Solo no puede hacerlo, ¿eh? Yo no quiero que sea un mago. Le tenés al Congreso, le tenés, como digo, a las organizaciones de la sociedad. Pero ojalá que se diga y que comencemos por hacer una agenda que tenga 10 puntos nomás. Sí, tirarle los 10 rapidito. Y nos vamos. No, los 10, ya te digo, una es ciudades prósperas, otro es modernización del Estado, paulatino, no se hace en un día todo esto, otro es todo el sistema de transporte, otro es Paraguay en el mundo. Tenemos Itaipú y la gente no sabe que tenemos energía limpia, tenemos ese otro. Y la agenda país, el proyecto país es otro. Pues sabemos ya salud, educación, todo eso. Comenzar con cosas más simples. Comenzar la reforma educativa, por decir, en todas las escuelas tiene que haber internet y tiene que haber una computadora por niño. Justo el tema que viene. Sí, a la vuelta de la pausa, gracias Chalo por estar con Gracias nosotros. a ustedes. A la Gusto. vuelta de la pausa vamos a hablar de educación y salud. Van a estar aquí con nosotros Robert Cano, ex viceministro de Educación, el doctor César Cabral, que viene también del área de salud pública, y vamos a hablar de esos dos temas muy importantes. A la vuelta de la pausa. Última parte del programa y seguimos hablando de las bombas que podrían estallar en el próximo gobierno. Es una forma de decir sobre los problemas estructurales que tenemos y que tienen que hallar alguna solución por parte de la clase política y por parte del nuevo gobierno. Ahora vamos a hablar de educación y salud, de salud y educación, y Víctor Raúl Benítez nos va a explicar cuáles son los desafíos que tiene el próximo gobierno y va a presentar a los invitados. Muchas gracias, Fito. La educación probablemente sea uno de los principales elementos que determina, o factores, perdón, que determina la productividad del capital humano. Y lo mismo podemos decir de la salud. Quiero tirar algunas cifras acá. La deserción escolar en Paraguay alcanza al 40%, después Robert me puede corregir, y es el peor país en matriculación, con 85%. Y en el test de PISA, Paraguay está solo detrás de Haití. Esos son los datos que estuve recolectando. En cuanto a salud, solo el 43% de lo que se gasta en salud en el país lo financia el Estado. El 49% es gasto de bolsillo y supera el 40% de la capacidad de pago de las familias.
los gastos catastróficos de salud inciden en el 60% de los hogares rurales y en el 73% de los hogares pobres en el Paraguay, que es el 27% de la población paraguaya, pobreza por el lado de los ingresos. Y el 15% de todos los paraguayos en los últimos tiempos fue empobrecido por temas de salud. Es decir, estamos con un problema, la salud está enferma y en cuanto a educación estamos con un grave problema. Para hablar de eso hemos invitado al doctor César Cabral. Él es médico, en primer lugar, ginecólogo, estudió en Bolonia, Italia. Es un director, trabajó en el Ministerio de Salud Pública como el canciller de la salud paraguaya para varios gobiernos, trabajó para la OPS, OMS, docente y especialista en la atención primaria de la salud. Me decía él antes de, cuando lo invité, me decía él, mira Víctor, nosotros tratamos a la salud desde el lado de la enfermedad y no desde el lado de la salud, y él nos va a explicar mejor eso. Por otro lado, Robert Cano, que es ingeniero, él es también economista, es colega, es docente universitario, fue viceministro en el Ministerio de Salud. De Educación. En el Ministerio de Educación, perdón, Sí. perdón, gracias. Y también investigador de la Universidad Nacional de Asunción. Muchas gracias, Robert, por venir. Muchas gracias, doctor Cabral. Gracias, Víctor. Fito, te dejo las preguntas, las primeras. Bueno, antes de cerrar el bloque anterior, justamente Charlo Garay hablaba sobre esta paradoja que se da cuando se plantea que hay una clase política que no quiere que la ciudadanía se eduque porque de esa manera se liberarían del yugo de la clase política y de los favores y la prebenda y el clientelismo. Es así, Víctor, Robert, te pregunto, porque yo sostengo esa teoría, yo sostengo que hay una clase política que no quiere que mejore la educación en el país porque de esa manera continúa el status quo y le sirve a una clase política que tiene una clientela, digamos, una ciudadanía que le debe favores. ¿Es de esa manera o la educación tiene un problema grave que no puede despegar? De donde le mira, hay dos perspectivas. Si vos mirás desde el lado del ministerio, y estoy seguro que la gente que aquí trabaja hace su mejor esfuerzo por sacar adelante la educación paraguaya. Pero por otro lado, ya habíamos hablado con Víctor, el compromiso de los países hacia un tema se manifiesta a través del presupuesto que se le asigna. Muy bien. El Ministerio de Educación y Ciencias tiene un presupuesto magro que no alcanza para hacer frente a esos desafíos. Somos uno de los países que menos invierte en educación, por lo tanto, definitivamente puede ser eso que decís vos. A lo mejor no desde la gente que está en la gestión del ministerio, pero sí desde afuera, Sí. cuando la clase política no le asigna al ministerio el presupuesto que realmente necesita. Y en la salud pública, doctor César Cabral, no es mi pariente, aclaramos, ojalá fuéramos parientes. En la salud pública yo tengo que decir que en los últimos días me ha tocado muy de cerca ver la realidad de la salud pública y todo lo que se hace con muy poco presupuesto. Si tuviéramos mejor presupuesto, mejoraría la calidad de vida de nuestra gente. Bueno, yo creo que es importante poner un poco en contexto, teniendo en cuenta este ámbito. Nosotros hemos aumentado el presupuesto de salud del año 2018 hasta el 2021. De 870 millones de dólares pasamos a 1.300 millones de dólares, o sea que un aumento sustantivo. Efectivamente hay debilidades que hacen referencia a la calidad del gasto, que creo que es un tema que sin lugar a duda hay que resolver y es un tema no menor que tiene que ver con orientar un poco, tomando en cuenta la medicina basada en evidencia. Yo quiero dejar picando algunas cosas que posteriormente, si me permiten, cómo estábamos en los indicadores de mortalidad en el 2015 y cómo estamos hoy en el 2022, 2023 con los datos cerrados. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las causas más importantes de mortalidad general en el país en el 2015 y hoy, en el 2023? Si revisamos, vamos a darnos cuenta cómo estamos. Y me parece importante mirar con una visión estratégica, pero con una visión también sistémica. Porque la salud no es solamente responsabilidad del Ministerio de Salud, es responsabilidad también de otros subsectores que forman parte del sistema. Entonces creo que aquí se habló inclusive del gasto del bolsillo. Es tremendamente importante el porcentaje. Si hacemos una relación histórica del último decenio,
tomando como referencia 2 quinquenios, pasamos del 53% del gasto de bolsillo al 35-38% que hoy, ¿verdad?, estaríamos en esa. O sea, y si hacemos en términos del Gasto de bolsillo, para entender, es cuando una persona tiene un familiar. Paraguayo, una paraguaya va a hacer atención a la salud y requiere. Y eso es catastrófico porque ya el doctor Víctor nos dio la cifra de cómo empobrece y quiénes son los más afectados, los de quintiles con mayor niveles de pobreza, sin lugar a duda. Entonces, y aparte, nosotros si vemos hoy lo que gasta el Estado y dividimos sobre los 7 millones de habitantes, apenas alcanza entre $350 per cápita. ¿Verdad? A diferencia de la región que está casi por encima de los 700 hasta $1000. Entonces, ahí tenemos un parámetro importante. Y en términos también de la gestión, creo que sin lugar a dudas es necesario hacer referencia que efectivamente hoy solamente un 20% está en la seguridad social y un 8% en la medicina privada. El 72% está cubierto por el Ministerio de Salud. Al final, no 72%, el 100%, porque un asegurado de la medicina privada tiene derecho a ir a la salud pública. Un asegurado del IPS tiene derecho a ir a la salud pública. Entonces, hay una doble, triple, hasta cuádruple financiamiento por parte del Estado. Entonces, hay cuestiones relevantes que hay que analizar y creo que el gobierno que asuma el 15 tiene una gran oportunidad y con la ministra designada que conoce a la institución, se rodea obviamente de las personas adecuadas para poder encaminar esto con una mirada sistémica y caminando hacia lo que creo debería ser un sistema nacional integrado, teniendo en cuenta los subsistemas, y hasta un modelo de aseguramiento, un modelo de seguro nacional de salud que creo que sería importante empezar a poner en el debate, en la agenda política. Doctor Cabral, te quiero hacer una pregunta. Antes de entrar me decías, mira Víctor, el 80% de los casos de salud o de enfermedad potencial se resuelven con la atención primaria de la salud y solo el 20% es una atención hospitalocéntrica, me decías. ¿Qué quiere decir eso y cómo es nuestro sistema en Paraguay? ¿Le damos más atención a la atención primaria, comunitaria, médico de familia o a la hospitalocéntrica, tanto en el presupuesto del Ministerio de Salud o en las políticas públicas de salud y en la formación de los médicos? Porque sé que también faltan médicos en Paraguay. Estuve mirando un estudio del Banco Mundial y decía 1,4 médicos para cada 1000 habitantes. 3000 es lo que la OPS o OMS querría. 2,5 médicos por cada 1000 es en América Latina. Si es 2,5, yo hice el cálculo, falta 1,1 médicos, 7.700 médicos faltan más o menos en Paraguay, chutómetros nomás. A la velocidad que las universidades estatales titulan médicos, eso es 27 años faltan para que tengamos la cantidad de médicos necesaria. ¿Cómo es la formación de los médicos en Paraguay y el presupuesto? ¿Es hospitalocéntrica o es atención primaria de detección temprana y tratamiento precoz, etcétera? ¿Cómo es acá? Bueno, básicamente las dos caras de la moneda. Primero, el tema del presupuesto, la ley de Pareto a la inversa. Gastamos el 80% en la patología, que son el 20%. Entonces ahí ya tenemos una referencia clara de cómo estamos de alguna manera orientando el gasto y las políticas públicas en salud. Creo que es un tema clave y transversal la cuestión de sistémica de la red integrada de servicios de salud con un enfoque de atención primaria, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el 85% de los problemas de salud se resuelven en esos niveles. De prevención. De prevención, de promoción y de atención a la unidad de salud familiar, en un territorio donde ellos saben quiénes son los ciudadanos. La estrategia de APS se aborda en el primer nivel de atención, que en este caso, tomando la figura de Paraguay, es la unidad de salud de la familia. Es un territorio social con 5.000 habitantes en promedio. Hay que tener un censo, un territorio, hay que saber cuántos menores de 5 años, cuántas embarazadas, cuántas mujeres en edad fértil, cuántos adultos mayores, para intervenir con políticas. Entonces yo estoy haciendo una política por demanda, no por oferta, que cambia el concepto, justamente del concepto de la salud, no el concepto de la enfermedad.
Y hoy, sin lugar a dudas, es un desafío del próximo gobierno fortalecer la estrategia de atención primaria. Hoy, si tenemos en cuenta que tenemos entre 850 unidades de salud de la familia, estaríamos cubriendo menos del 50% de la población todavía en el país. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que invertir, hay mucho que formar. Y ahí está lo transversal, el tema de los recursos humanos. Claro. Sin lugar a dudas, las universidades públicas como privadas, ¿verdad? Tomamos como punto de apoyo el modelo nacional que nos da ANEAES, que tiene un enfoque hacia la atención primaria. Sin lugar a dudas, hay debilidades todavía porque la formación sigue siendo hospitalocéntrica, o sea que le formamos a futuros médicos con una visión de la enfermedad, no con una visión de la salud, en donde la salud se aborda en la comunidad con la participación de la comunidad organizada, con un enfoque de persona, familia, ¿verdad? Y comunidad, y en donde se abordan los determinantes sociales. ¿Por qué? Porque no solamente ausencia de enfermedad, sino que es... Te quiero interrumpir, doctor, porque es increíble cómo en la cabeza se va formando lo que estás diciendo, porque si vos decís una comunidad de 5.000 personas donde hay una unidad de salud de la familia, sabe cuántos chicos hay que necesitan vacunas, cuántas madres hay que necesitan los controles previos durante el embarazo, previos y durante el embarazo. ¿Saben cuántos adultos mayores hay? Quienes tienen hipertensión, quienes tienen diabetes, cuándo tienen que recibir su medicación. ¿Saben en qué territorio viven y qué problemas hay en ese territorio? Por ejemplo, lo que decías del desagüe cloacal, sí, que a cielo abierto, ¿verdad? Sí. Eso genera enfermedades. Y entonces la gente que está en la atención primaria de la salud sabe qué tipo de enfermedades van a haber en ese territorio. Sobre ese punto le quiero preguntar a Robert, y coincide con lo que también habla el doctor. Robert es un estudioso del tema educativo y también de la salud. Hoy el doctor me decía, entre los condicionantes económicos, educativos, culturales, ambiente de trabajo, el donde bono vive, demográfico, etcétera. El bono. Robert me decía, mira, Víctor, nosotros nos indignamos porque murieron 3.000 niños en Acostañú, me decía antes. Sí, sí. Y hoy se pierden 30.000 cerebros por falta de nutrición antes de los 2 años. Sí. Sí. ¿Podría explicarnos eso, Robert, cómo eso es determinante tanto en la salud y sobre todo en la educación, en la capacidad Estuve mirando hoy las estadísticas del CISBAN justamente, donde decían sobre unos 45.000 niños que fueron atendidos en los centros hospitalarios. Sí. El 13% de los niños atendidos allí, menores de 5 años, son desnutridos crónicos. Así es. ¿Cuánto? Y hay 13%. Más de una décima parte. Y el 22% es con riesgo de desnutrición. ¿Usted conoce las estadísticas, doctor? O sea, prácticamente el 30% de los chicos, y son generalmente niños que están en situación de vulnerabilidad, lo que asisten a estos centros asistenciales, está en riesgo o es desnutrido crónico. Eso implica para el niño que padece esa situación un daño irreversible. O sea, de la educación pobre que le estamos dando hoy día y con mucho esfuerzo, ellos no van a poder aprovecharla porque están con limitaciones fisiológicas irreversibles para el aprendizaje. Eso pasa con esos chicos. Y de allí deriva que después en toda... Porque apenas el 1% de los que entran en el primer grado termina la universidad. Ese sí, hay números inciertos allí, pero por ahí está el número. Por ahí está el número. Lo que sí se sabe hoy, de quienes empiezan hoy el primer grado, el 50% aproximadamente termina la secundaria. Hoy. La secundaria. ¿Y la universidad? Eso ya es una cuestión incierta porque las estadísticas están ahí encubiertas porque el CONE no permite tener todavía hasta ahora esas estadísticas certeras. Sobre el punto. Quiero reforzar lo que dice el doctor Cano, porque si yo veo a la estadística que tengo acá en la cabeza, en el 2021 2.200.000 personas consultaron por el tema de nutrición, por algún problema de nutrición. En el 2022, 2,5 millones de personas. Si hacemos el cálculo, ¿verdad? 10% más. Es justamente de alguna manera lo que dijo, más, o sea, efectivamente hay un problema de malnutrición, hay un problema de nutrición, ¿verdad? Y hay un factor clave que es que nuestro cerebro, nuestra cantidad de neuronas que vamos a tener hasta el último día de nuestras vidas crece solamente hasta los 2 años. O sea que tiene que haber, y hay en el Ministerio de Salud un programa de atención, ¿verdad?, temprana, ¿verdad?, justamente que debe garantizar una alimentación y el PANI con el tema de la alimentación, pero hay un programa que está aportado con un proyecto del BID, ¿verdad?, que es el tema de desarrollo infantil temprano. O sea que creo que
hay La ley de primera infancia, Exacto. sí. Entonces, creo que hay necesidad de intervenir y el gobierno tiene una oportunidad muy buena de poder fortalecer esto. ¿Y dónde se hace eso? En la atención primaria, en las unidades de salud, en el territorio. Pero vuelvo a retirar, hoy tenemos 850 unidades. ¿Cuánto tiene que haber? Debería haber un poquito, por lo menos deberíamos tener 1.500 unidades de salud de la familia. O sea que Casi el hay, doble. y eso obviamente va acompañado de disponibilidad de recursos humanos. La formación de los profesionales de la salud, no solamente médicos, también enfermería y otros, ¿verdad? Tienen que tener un enfoque claro de atención primaria. Y bueno, hay una oportunidad brillante porque entre el Ministerio de Salud e IPS, no así la Facultad de Medicina, manejan 500 plazas de residencias médicas, 350 el Ministerio de Salud y 150 IPS. Y es el que regula, o sea, yo creo que debería como entidad rectora establecer cuáles son las especialidades que requiere el sistema público de salud, Claro. para poder entonces abrir, ¿verdad? Y orientar con una visión estratégica, ¿verdad? Claro. Esas especialidades son Con un las que plan. necesitamos. Robert, vos estuviste en un cargo muy importante dentro del Ministerio de Educación y viste desde dentro lo que ocurre y digamos, cómo funciona el ministerio. Sí. ¿Qué hace falta para cambiar la educación en Paraguay? Para comenzar quisiera redondear, y eso lo sabe muy bien Luis Ramírez, que es el ministro designado, dos desafíos importantes de la educación paraguaya. El primero tiene que ver con la calidad, que ya sabemos, la calidad tiene múltiples dimensiones y puntos a atacar, pero uno que es importante y particularmente necesario abordar con cierta agresividad para mejorar incluso las posibilidades económicas del país, tiene que ver con la retención en el sistema educativo. Estamos ya entrando a un cuarto del siglo XXI y tenemos todavía apenas la mitad de los niños que comenzando la primaria terminan la secundaria. Y ustedes saben que el mundo se va complejizando, cada vez más complicado. Estamos hablando de un mundo que laboralmente exige cada vez más a las personas. ¿Y qué va a hacer allá por el 2040, 2050 una persona que no terminó la secundaria o llegó al 9º grado nada más? Persona que tiene responsabilidades familiares, responsabilidades económicas. Imagínense lo que va a ser del Paraguay cuando enfrentemos ese momento desafiante. Y ahí estamos hablando de la oportunidad que estamos perdiendo. Nuestro bono demográfico está diluyendo. Víctor, habías hecho una apreciación y quisiera salir un poco aclarar que tenemos una tasa de matriculación del 85%, dijiste, ¿verdad? Por lo menos lo que yo anoté. Sí, anoté. No, ¿Está mal? No, sí, realmente hay que corregir eso. El INE nos va a facilitar dentro de poco realmente la población real de Paraguay. No, Va a bajar, parece. no somos 7 millones. ¿Cuántos son? 6.200 más o menos, 6.200.000. Sí, es lo que se está manejando. Con eso se corrigen los indicadores, porque el denominador que Va a cambiar, somos menos. entonces, Es un cociente que cambia. Claro, efectivamente, y eso es lo que está pasando, porque no, tanto en salud como en educación no encontramos la suficiente cantidad de niños para vacunar Así mismo. o para matricular. Y esa es una cuestión del denominador nada más, así que creo que estamos un poco mejor que ese 85%. Por encima del 90% estamos. Claro. Había yo escrito que las 10 claves que tiene este señor, el nuevo presidente, que es economista, en realidad él tendría que hacer, después de escuchar todo lo que han dicho nuestros panelistas de hoy, Sí. Fito, un verdadero choque de gestión. Esto es un término que se usa mucho en el Brasil, choque de gestión. Y el choque de gestión supone que se tiene que dedicar, no digo full time, pero acá por ejemplo está el día, los jueves es el día donde él asume como comandante en jefe de la Fuerza Armada, en una Fuerza Armada que casi no existe. ¿Cuándo será que vamos a tener el día de la salud y el día de la educación full time, verdad? Es una recomendación. Y por otro lado, ahora tiene el tema que habló Amílcar, si se dedica a resolver problemas particulares de un expresidente, no le va a sobrar más tiempo para su choque de gestión. Ustedes si están delante del presidente ahora, ¿qué le dirías, Robert, para finalizar ya? ¿No? Sí, un minuto cada uno. Un minuto. Robert, ¿qué le dirías al señor presidente para un choque de gestión en la educación? ¿Y qué le diría al señor presidente, doctor César, para un choque de gestión en la salud? Y a través de Luis Fernando, que dé el apoyo necesario para los maestros. La pandemia nos enseñó lo más perverso y lo más sublime del ser humano, ¿verdad? Yo he notado en la pandemia un enorme capital, un enorme esfuerzo de los maestros para poder sacar adelante la educación paraguaya, pero lastimosamente, por falta de presupuesto o por falta de continuidad en la gestión, porque un ministro tiene 18 meses de promedio de duración, las políticas públicas no se sostienen, así que el maestro, con esa voluntad que tiene, necesita apoyo real de su ministerio para poder sacar adelante.
También yo creo que la pandemia nos desnudó, ¿verdad? No solamente al Paraguay, a todo el mundo, que no estamos preparados para este tipo de cosas. Pero se hizo un gran esfuerzo por parte de los equipos de salud y yo creo que deberían de darle las herramientas al Ministerio de Salud. Fortalecer la red de servicios, darle realmente una política de acceso a medicamentos y un enfoque claro a la atención primaria. Profundizar la atención primaria, extender el acceso y la cobertura de salud a la población, estableciendo mayores unidades de salud de familia en todo el territorio nacional. Y acordar con las universidades públicas y privadas para la formación de gestores, ¿verdad? Yo soy de los que defiendo que necesitamos en salud una escuela de gobierno en salud. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a Robert. Gracias. Víctor, gracias por estar con nosotros hoy. Te vamos a necesitar la próxima semana nuevamente porque la próxima semana asume nada más y nada menos que el nuevo gobierno, el 15 de agosto. Así que nosotros vamos a seguir de cerca lo que acontezca en ese día y vamos a estar aquí analizando en contexto. Mañana está con ustedes Estela Ruiz Díaz aquí en NPI. Buenas noches.